En algunos casos, permítanme, señoría, que las investigaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad pudieron constatar cómo los agentes de Mossos habían incautado las urnas una vez que había finalizado el recuento y las llevaban a las comisarías. Esto es, se incautaron las urnas una vez que se había realizado la votación y el recuento y, por tanto, la actuación policial ya no interfería en la celebración del referéndum, que, insisto, estaba suspendido por ilegal por el Tribunal Constitucional. Ahora bien, el criterio que rigió la actuación policial de las fuerzas y cuerpos de seguridad el pasado 1 de octubre, les puedo asegurar que estuvo presidido por la necesidad de hacer cumplir el mandato ordenado por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mediante su auto, pero siempre, ténganlo seguro, bajo la premisa general de priorizar la seguridad tanto de los ciudadanos como de los efectivos policiales. Y también la eficacia haciendo un uso mínimo y proporcionado de la fuerza, evitando cualquier exceso en su empleo. En ese sentido, la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el día 1 de octubre se limitó a aquellos centros de votación de cuya apertura se tenía conocimiento fehaciente, buscando exclusivamente acceder a su interior para la retirada de las urnas, las actas y el restante material de votación que hubieran los mismos, que era el mandato judicial que habían recibido, porque de esa forma es como fue exigido por la magistrada. El objetivo era impedir la celebración del referéndum, sin proceder en ningún caso, como nunca se hizo, al desalojo y cierre de los locales, con el fin de que la intervención tuviera el menor impacto posible sobre las personas y evitando la aparición de situaciones que pudieran desembocar en desórdenes públicos graves. Pero tengo que decir, aunque ustedes pudieron verlo en su día en los diferentes medios de comunicación, que las fuerzas de seguridad encontraron concentraciones organizadas y preparadas. En algunos casos eran de cientos de personas, en otras eran más numerosas, en torno a los 1.000, a los 1.500, que o bien mediante una resistencia llamada pasiva o bien ejerciendo directamente la fuerza, trataban de impedir el acceso de los agentes policiales a los locales. Y con ello, ¿qué es lo que hacían? Impedir el cumplimiento del ordenado por la autoridad judicial, provocando que la intervención policial se viera considerablemente ralentizada por un lado y dificultada y obstaculizada por otro. Ante este tipo de situaciones, las unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad tuvieron que ir apartando uno a uno a cuantos se colocaban como parapetos para impedir su acceso a los locales, intentando con ello obstruir la acción de la justicia. Me gustaría destacar que estas acciones activas de impedimento de acceso a las fuerzas y cuerpos de seguridad no estaban improvisadas. Señorías, esto no fue fruto de una reacción espontánea en cada punto de votación. Todo lo contrario. Se trataba de acciones que estaban organizadas, premeditadas. Había un reparto de roles porque la policía así lo comprobó inmediatamente. Protagonizadas por personas que habían sido previamente, muchas de ellas seleccionadas, activadas para ese día concreto y que habían acudido con el objetivo expreso de impedir el acceso a las fuerzas y cuerpos de seguridad y no meramente de votar en el referéndum ilegal. Y hay datos concretos que acreditan que son hechos organizados cuya finalidad es, entre otras, concentrar personas ante los puntos de votación para evitar la actuación policial. Instrucciones internas difundidas en las redes sociales a través de aplicaciones de mensajería destinadas a las personas encargadas de ocupar o parapetarse en los puntos de votación. Detección por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de personas que estaban en aquellos momentos vigilando los movimientos policiales de las unidades antidisturbios para avisar a los colegios de su inminente llegada y poder organizar los parapetos. Detección por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de encapuchados en algunas de las intervenciones. Y lo he dicho antes, pero quiero resaltar que en ningún caso la actuación policial tuvo como objetivo a los votantes ni a los ciudadanos que se encontraban
en la zona. Quiero ser muy claro. Yo no digo que todos los que se encontraban en los colegios eran o fueran radicales. No. Había muchos ciudadanos pacíficos. Pero sí digo que entre esas personas pacíficas que iban con buena fe a votar, se infiltraron muchos radicales que estaban perfectamente organizados y coordinados. La intervención policial, insisto, tenía como finalidad cumplir con lo ordenado por la autoridad judicial, en el sentido de requisar el material con el que se estaba desarrollando un referéndum que había sido suspendido judicialmente y declarado ilegal. En total, como antes les he comentado, a lo largo de toda la jornada, las fuerzas y cuerpos de seguridad procedieron a la desactivación directa mediante intervención policial por medio de unidades de reserva de 113 centros de votación, a los que tenemos que sumar esa otra cifra próxima al centenar que en unos casos no abrieron y que en otros cerraron al verlos que se aproximaban las fuerzas de seguridad. Todas estas actuaciones tuvieron, entre otras consecuencias, personas lesionadas, tanto de ciudadanos y ciudadanas, como de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Algo que lamentablemente algunos han querido utilizar, manipulando la información, usando datos, incluso imágenes falsas, para atacar las actuaciones que aquel día se llevaron a cabo. Señoría, tuve que presenciar como hasta un diputado, no voy a citar el partido, mostró en el Congreso una portada de un semanario inglés del 2012 sobre la crisis económica, asegurando que criticaba la actuación policial del 1 de octubre. Imagínese qué mentira no se habrán podido decir en las redes sociales. Se ha hablado de una mujer con los dedos de ambas manos rotos uno a uno, cuando al final se demostró que solo tenía inflamado uno de ellos. Se ha mostrado la foto de un niño supuestamente herido en la cabeza por una carga policial, cuando en realidad era una imagen de noviembre del 2012 durante la huelga general europea del 14 de noviembre. Y muchos ejemplos más de manipulación que llevaron incluso a que medios internacionales como The Guardian o The Washington Post alertar sobre noticias falsas y que se estaban publicando concretamente sobre el 1 de octubre. Lamento, se lo puedo asegurar, como el que más, que haya habido heridos, se lo puedo asegurar. Pero sin duda, los responsables son aquellos que, con un comportamiento arbitrario, irresponsable e ilegal, generaron el clima, por un lado, de crispación, también de desobediencia, y no las fuerzas y cuerpos de seguridad que cumplían un mandato judicial.